106.1. Líderes en el sur del Ecuador. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador y a nivel intercontinental a través de las grandes tecnologías que tiene desarrollada la humanidad. Hoy estaremos conversando sobre los aspectos políticos de la República del Ecuador y también los aspectos internacionales en materia informativa. Abordaremos esta realidad conjuntamente con el señor licenciado Freddy Bravo, con quien vamos a conversar a través de las tecnologías digitales para conocer también la opinión y el criterio sobre los hechos que se han producido hasta la noche del día de ayer en gran envergadura, temas políticos, temas de gobernabilidad e incluso de realidades tangibles del planeta Tierra. Más adelante estaremos abordando esta situación. Quiero saludar al licenciado Freddy Bravo, que ya está listo en esta gran jornada de expresión política. Licenciado Bravo, buenos días. Buenos días, estimado Pablo, lindo, y buenos días a la gran audiencia de esta opción informativa que realmente es muy importante y yo me siento halagado y distinguido por ustedes que me inviten. Perfectamente, señor licenciado. Bueno, yo quiero plantearle la situación política de la República del Ecuador y también un aspecto informativo. No sé si usted ya lo pudo observar, escuchar e incluso leer lo que fueron las declaraciones. En primer lugar, para la República del Ecuador, la llegada del señor ex vicepresidente Lenín Moreno a territorio ecuatoriano para enfrentar la justicia ecuatoriana sobre figuras que intentan indilgarle a través de lo que es la apología del socialismo del siglo XXI. Y también quiero consultarle algo, porque hablamos de la información que está incidiendo en el planeta Tierra, el haber liberado determinada información el presidente Donald Trump sobre el fenómeno OVNI a nivel global, que también esto puede alterar situaciones de orden, a lo mejor de la configuración del nuevo orden mundial, señor licenciado. Con estos temas quiero iniciar, en primer lugar, consultarle sobre el tema Lenín Moreno en la República del Ecuador, señor licenciado. Estuve muy atento desde el instante que me enteré que estaba en vuelo el expresidente Lenín Moreno desde Asunción, Paraguay, al Ecuador. Y claro, no me sorprendió porque yo creo que toda la ciudadanía hemos estado pendientes de lo que significó la presidencia de presidente Lenín Moreno. Él fue realmente el personaje buscado con palo de romero y como aguja en el pajar en el correísmo que estaba devastado desde el punto de vista electoral. Y devastado significa tener un techo, o sea, de ahí no pasar. Es casi como en una cerca, reforzar la cerca. Ya es imposible que pasen los semovientes que quieran cambiar de potrero, ¿no? Y peor para llegar a la presidencia de la República. Fue poco menos que épica la decisión del presidente Noboa el presidente Moreno, el año 2018, cuando decidió temas puntuales. Primero él dijo, volvemos al originario concepto de Montecristi. ¿Cuál era ese en esencia para diferenciarse de las pretensiones de sus correligionarios? Cuba, gobierno perpetuo. Venezuela, gobierno perpetuo. Nicaragua, gobierno perpetuo. Stalin, perpetuidad. Hitler, perpetuidad. Mussolini, perpetuidad.
¿Por qué nombro estos dos últimos? Porque eran socios ideológicos Claro. y usaban al socialismo como base conceptual para sus gobiernos. Me refiero a Mussolini y a Hitler. Entonces el presidente Moreno dice, en Montecristi resolvimos de que los periodos presidenciales sean 2, es decir, una sola reelección. Eso está acorde con nuestra doctrina constitucional y nuestra práctica constitucional en el Ecuador, porque algunos lo pretendieron, pero el pueblo les dijo no, pese a haber tenido gobiernos que estuvieron en la construcción de la patria, ¿no? Estoy hablando desde 1830. Claro. Y entonces, pues, el presidente Moreno le preguntó al pueblo ecuatoriano. No es que él dictó un decreto y dijo, elimínese la posibilidad de elección perpetua y mantengamos la alternancia en el poder y permitamos que un mandatario no pueda estar más de 2 años en el poder bajo la premisa de que si yo no estoy, esto no funciona. Esa es casi una especie de desquicio, aquellos que piensan que si no llegan, no regresan y si no se perpetúan, no funciona la sociedad. Es casi un desquicio, hay que hacer un análisis de la gente que piensa así. Porque además dice la sabiduría popular, dale una cuartilla de poder a un ciudadano y vas a ver qué tipo de sujeto es. ¿Qué tipo de sujeto Claro. es? Entonces el presidente Moreno, ¿qué hizo? Preguntarle al pueblo. ¿Qué le preguntó? ¿Usted quiere elección perpetua? El pueblo, 78% dijo, no. Pero además no le dijo a Lenin. Le dijo a Correa que pretendía que el presidente Moreno sea apenas una especie de ave de paso en el poder porque tenían diseñada la estrategia de declararlo interdicto e imposibilitado de conducir el país, encargarle a Blas y que Blas se encargue de convocar a una elección luego de limpiar toda la impunidad de esta banda de delincuentes y se perpetúe en el poder. Y yo creo que esa alocada pretensión se estrellaba porque yo creo que ya nos habríamos dado, no sé si decirlo, ya nos hubiésemos dado plomo con estos bandidos, porque el pueblo ecuatoriano tiene una conducta distinta. No acepta, no acepta y hay varios casos en el Ecuador que se ha pretendido y no lo han logrado. Las dictaduras incluso en el Ecuador han tomado precaución, porque las llamaban dictablandas, no dictaduras. Incluso se ponían para hablar de la última del general Rodríguez Lara y del triunvirato, gobierno revolucionario. ¿Convocaron a quiénes? Ahí estuvieron pues los Moller, los Galarza Zavala, los Lobato, todos los socialistas estuvieron de cómodos, eran comodines del poder, asistían al poder para la parte del totalitarismo disfrutar del poder y claro, la reacción del ciudadano que con paciencia consiguió salir de la dictadura a costa de varios temas, incluso a costa de uno de los tantos, un muerto que lo recordamos como es Abdón Calderón Muñoz, que fue silenciado para siempre. Claro. Entonces, ¿qué más le preguntó el presidente Moreno al pueblo? ¿Usted está de acuerdo que se desmonte esa institucionalidad que ha servido para esta megalomanía y las raterías del poder de los últimos tiempos? No le preguntaba de los tiempos de la prehistoria, no, del gobierno al cual él sucedió, porque estuvieron 10 años y se levantaron todo tipo de escándalos que han sido materializados y sentenciados. Solo quiero leer 2 cositas que nos recuerda con claridad. El presidente Moreno dice, el año 2009, ¿quién era el presidente? Correa. ¿Qué papel desempeñaba el presidente Moreno? Vicepresidente. ¿Qué le encargaron? El tema social. Claro. Yo creo que incluso ahí hay un análisis sociológico en principio, pero también psicológico de la pretensión. Cuando le encargaron el proyecto Manuel Espejo, casi como diciendo allá entre ustedes, como se parecen, se han de ayudar. Estos son unos perversos, son unos miserables,
Y el presidente Moreno, el vicepresidente Moreno en esa época hizo un gran trabajo. Y que el año 2009, ¿quién firmó el contrato con el gobierno de China y encargó para el proyecto Coca-Cola Sinclair? Correa. ¿Quién hizo la fiesta? Correa. ¿Quién disfrutó de la fiesta? Correa. Es evidentemente que si en todos los proyectos con los chinos habían temas de corrupción, no iba a ser esta la excepción, pues. Pero además, ¿con quién tenían que tomar el contacto? Con Correa, pues, que era el jefe de la banda. Yo tengo una declaración en Ecoavisa del año 2013, con una entrevista con el señor doctor Pino Argote, cuando candidatizan el dueto Correa-Glass en el estadio de Laucas. Me entrevistan a mí al día siguiente, un lunes. Yo estaba en la ciudad de Guayaquil y asistí en vivo al estudio. Y me preguntan, ¿qué opina usted de la candidatura a la vicepresidencia del señor Jorge Glass? Y yo contesto, suelto de huesos, pero creo que con una visión asistida por la naturaleza de mi tierra, por esa férrea actitud rebelde que tenemos los lojanos y muestras de hacer primero que todos todo. Luz Eléctrica, la primera novela se escribió en Loja, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo digo, a ver, el señor Glass no es candidato de Correa. El señor Glass es candidato a los chinos. Pero lo digo así categóricamente, de los chinos. Me preguntan, a ver, ¿y cómo así? Sí, porque ellos son los que van a invertir y ponen como condición, tienes que ponerme hasta que ya lo preparamos. Y lo hemos condicionado porque lo tuvimos de la China. Entonces, en 2009 firma el contrato el señor Correa y lo designa para que desarrolle el proyecto al señor Jorge Glass, que era ministro, que comenzaba con esa cantaleta de el cambio de la matriz eléctrica. Exacto. ¿Recuerdan ustedes, estimados amigos? ¿Y a qué hora entonces? La matriz productiva. Exacto, pero la matriz eléctrica era lo primero. Porque, claro, el nivel energético del Ecuador. La matriz productiva tiene energía, luz. Entonces, y ustedes recuerdan, estimados amigos Lyndon y Pablo, que Correa llegó a las desfachatez de decir que vamos a exportar luz. Que vamos a exportar luz. No tomaba en cuenta que en Colombia desarrollaban proyectos que también han tenido problemas de estiaje y los hemos abastecido. El Perú desarrolla proyectos energéticos, hidroeléctricos. Tanto Colombia cuanto Venezuela, cuanto Perú, tienen costos más bajos porque la nómina cuesta menos, porque ellos no están dolarizados como nosotros, ¿no es cierto? Alguna vez llegó a decir una monumental imbecilidad Pablo y Lyndon. Nosotros vamos a ahorrar energía y vamos a guardarla para los tiempos venideros. Yo le preguntaba a un técnico, porque casi nunca, yo diría que nunca, cuando hay algo que no sé, que no lo puedes guardar. Consulto. Claro. Consulto, pues. Pero es que esa es la magia de la vida, que uno es no creerse autosuficiente para todo y todólogo. Esa es una enfermedad ser todólogo. Entonces, llamo a un técnico y después he hablado con varios técnicos hasta hace poco, con una de las personas más ilustradas en materia de energía, que incluso está estudiando ya la energía geotérmica. Geotérmica, esa va a ser la energía de aquí para muchos años. Pues, chiscas, se habla una tontería. Muy bien. Entonces, yo le preguntaba, ¿es posible hacer un cuarto con alguna infraestructura especial como para guardar energía? Dijo, sí, es posible. Sí, pero cuesta, por ejemplo, respecto del megavatio hora, un megavatio, una batería, para guardar energía cuesta por lo menos 10 veces más de lo que cuesta generar esta energía. ¿Qué negocio puede resultar eso? ¿No es cierto? Es como si me dicen que yo me pongo una panadería y le compro al cacho la panadería al frente de la casa, ¿no? Y me compro un Mercedes-Benz para repartir el pan.
Por Dios, pues imposible. No, Claro, no, yo tendría que bajar costos, si es posible en carretilla, cosa que ya no es posible, ¿no? Pero estoy hablando en términos figurados. Entonces, ¿a qué hora es que el señor Moreno resultó atractivo por los chinos para coimarlo? ¿Por qué? Si el proyecto se desarrolló en el gobierno de Correa. Era tan rápido que querían el proyecto de su gobierno que pongamos atención a esto, no, no me pongan a mí atención, sino al hecho. Querían inaugurarlo pronto antes de irse, pero rápido antes de irse para ir recibiendo todo, que no hicieron un embalse en el río, Linton y Pablo. Es decir, no hicieron el embalse para que cuando no llueva o llueva menos, guardar el agua. ¿Me explico? claro. Hay los embalses ¿cómo se llama? En todos los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, en todo esto que significa el proyecto Pauta. Hay donde embalsar el agua y se abren las compuertas incluso para cuando está de más, para que esté siempre al tope. Ellos no hicieron embalse, es decir, que Coca-Cola funciona solo si es que llueve en el oriente, si no, no funciona. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa era la velocidad con la que trataban este tema. Y claro, ya comenzó ese sujeto llamado Orlando Pérez, que lo votaron de Radio Pichincha. ¿Cómo será de sujeto raro? Que de la radio de ellos lo mandaron votando. Bueno, eso ya es el colmo. Claro, Claro. seguramente, como perro que come beta, si no la muerde la huele, nuevamente estaba haciendo lo que hizo con las víctimas, por lo que lo sentenciaron por acoso, etcétera, y a una víctima le puso dinamita y le hizo volar en el sector del barrio La Gasca, si no me equivoco, allá por los años 70, cuando este tipo ¿Dinamita o una granada? ¿Ah? ¿Dinamita o granada? Dinamita. Dinamita, fue bestial eso, fue una cosa brutal de este sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo es, pues? Inicia el señor Pérez diciendo, anoten, pone en su cuenta de X, anoten, Lenin Moreno vendrá a acusar a Correa, ¿no? Y cooperará. No se necesita ser brujo, obvio, pues. Obvio, pues. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que a mí me acusan de algo que yo no he hecho, ¿no? Y yo conozco, ¿no? Y puedo demostrar, ¿no? Porque obviamente es hora de demostrar. No es me pueden decir, ¿por qué no lo dijo antes? No había un proceso. Ahorita estamos en el proceso. Lo que se dice en medios tiene su límite. Lo que se dice en el proceso es lo que cuenta para la sentencia. Entonces, Freddy, sí. Pero hay una situación que quiero puntualizarla, porque tú has descrito toda una situación del aspecto de corrupción de la era del socialismo del siglo XXI en la República del Ecuador, en varias versiones que se han venido enfocando. Antes era Alianza País, después pasaron a ser, yo creo, Revolución Ciudadana, o anteriormente tenían otro nombre, no recuerdo exactamente, porque no es agradable estar dedicando la atención a aspectos políticos nocivos para la República del Ecuador. Tú topaste algo del social nacionalismo alemán y también del socialismo de Mussolini. Yo recuerdo que Mussolini tenía una frase, todo dentro de la ley y nada fuera de la ley. Es una situación que también se la hicieron aquí como una parte política en el Cantón Loja. Te quiero consultar algo. Cuando hablamos en esos niveles, y uno de los, a lo mejor si cabe el término testigos, el señor Lenin Moreno, testigos en el asunto de cómo se desarrolló la gobernabilidad de la Revolución Ciudadana o del socialismo en la República del Ecuador. Estamos hablando de un testigo que tiene la información idónea e incluso valedera para los tribunales de justicia del Ecuador. Estamos hablando similar a un Speer cuando lo enfocaron en los tribunales de Nuremberg y le preguntaron los jueces de Nuremberg que cómo había sido el gobierno o las atrocidades del nazismo en Europa. Y él comenzó a describir y juzgaron, y Göring tuvo que autoeliminarse para evitar la sanción de los tribunales de Nuremberg. Estamos hablando acá que uno de estos testigos en esa similitud podría ser el señor Lenin Moreno,
que pueda a lo mejor declarar públicamente y ajusticiar al socialismo del siglo XXI en la República del Ecuador? Te consulto, Freddy. Bueno, esos crímenes de los tribunales de Nuremberg de 1945-1946 fueron atroces. No podía ser menos, pues. O sea, si atroces fueron sus fechorías, la declaración que en esos procesos estaba tratándose de gente, de criminales, que habían, de genocidas, ¿no es cierto? Sí. También es un delito muy grave quitarle a la gente los recursos para desarrollar su actividad, partiendo de las premisas de obligación de salud, de educación y de desarrollo. Porque cuando un gobierno actúa así, ¿no? La imagen que envía al mundo es la de un gobierno, si la imagen que envía al mundo es la de un gobierno corrupto, ¿qué es lo que hace? Pone dificultades a que se haga atractivo como para que invierta a alguien. Y este era un propósito que tuvo varias aristas desde el inicio. Cuando manipulan el tema de los pagos de servicio de deuda de los bonos 2030, el año 2007, iniciando el gobierno con Patiño a la cabeza, y declaran el default. Entonces, eso lo planificaron con Chávez. Peléate con el mercado de capitales. No pagues la deuda. Después tendrás el pretexto de que te han bloqueado. Con eso quedamos con vía libre para los chinos. Entonces creo que de esto cobraba comisión Chávez. Ahí te mando un gil. Ya se peleó con todo el mundo. Ahora sí tú, préndale el petróleo y cobra intereses de hasta el 14%, cuando en el mercado de capitales y en los multilaterales tú podías conseguir primero deuda para 30 años, con 10 años de gracia, ¿no? Y con una serie de posibilidades de en el camino ir haciendo refinanciamientos. No. Acá estamos prendado el petróleo hasta el 27, si no me equivoco, a plazo corto, a un costo brutal de intereses, pero además que te quedas sin el recurso que te puede maniobrar para renegociar cosas. Tú le puedes decir a tu acreedor cuando no prendas la producción: oye, hermano, te pago en 10 años, hagamos un convenio, refinanciemos y te pago en 10 años, porque tengo a alguien que me compra el petróleo más caro, a mejor precio. Claro. Otra vez el ejemplo de la panadería. Yo le compro al Cacho la panadería y me presta, ¿cómo se llama? Un chulquero, La Plata. Y me dice, pero eso sí, el compromiso es yo te presto el dinero, pero tú me entregas la producción. ¿Cómo me quedo yo? Es decir, solo a ir a abrir la puerta, prender el horno y vender el pan, pero tengo que guardar la plata para entregarle a mi chulquero. Y yo seré una víctima permanente, ¿no es cierto? Tenían una frase estos miserables que la repetían de Eloy Alfaro. Algún día hablaremos también de esto, que decía: todo para la patria, nada para nosotros. Esto se tradujo en todo para nosotros, nada para la patria. Pues no hay nada que hacer, todo para nosotros, punto. Claro. ¿No? A propósito de estos dichos que se han manifestado. Pero, a ver, el día de lunes se inicia la audiencia de juzgamiento. Yo creo que estos tipos deben estar, pero este instante, en una situación súper complicada, porque los partidos incluso que les ofrecían prestar van a pensar dos veces en pararles bola porque pueden contaminarse. No, pues yo, con el mismo ejemplo de la panadería, le compro al Cacho la panadería, no está de venta, por si acaso, ¿no? Le compro la panadería y ocurre que contrato 5 empleados que están enfermos de sarampión, porque me cobran el 25% de lo que me cobra una persona que está en buen estado de salud. ¿Qué tal? Sería un crimen, pues, ¿no es cierto? Claro. Sería un crimen. Entonces, este instante, están advertidos, ya seguramente están haciendo estrategias, piensan que curándose en salud se salvan. No,
el señor Lenín Moreno, que ha sido amenazado de muerte, en esas circunstancias, él tiene una discapacidad, debe haber sido terrible para este hombre, soportar la presión. Traidor, si el pueblo ecuatoriano resolvió que haga el presidente Lenín Moreno lo que le ordenó en una consulta popular. Y además ellos estaban vivitos y coleando, pues debieron haber ganado la consulta popular. Pero ¿qué ocurre? Que se les comenzó a ir casi como cuando abre Portillo, los chivos. Se salen pero en manada, así se salían. A estas alturas seguramente muy pocos querrán estar del lado de estos corruptos porque pueden terminar contaminados. Solo algunas personas que son insensatos, insensatas, que no ven, no entienden lo que significa una sociedad, darle seguridad, porque uno con su familia, sus hijos, los hijos de uno, etcétera, quiere pensar o sea, debe pensar en que el país no se termina con un gobierno, ni 2, ni 3, ni 4. Claro. No, Freddy, la sociedad no se termina nunca. Tú dijiste algo muy interesante que quiero preguntar y enfocar allí una dinámica tuya en la parte política. Tú conoces muy bien el tema de lo que ocurrió en la República del Ecuador cuando se instaló la constituyente de Montecristi, que prácticamente replantearon lo que era el republicanismo del Ecuador, de las 3 funciones de los 3 poderes de Estado frente a las 5 funciones. Tú hablaste algo muy interesante del señor Lenín Moreno, que giró y que prácticamente estaría en el mismo nivel de un liberador similar a Simón Bolívar de la República del Ecuador, porque el tema de la patria grande lo están utilizando estos fascinerosos para decir, aquí hay un contexto político que aún hay que continuarlo trabajando. Y cuando hablamos, y hablabas tú del expresidente Chávez de Venezuela, sobre, ahí te mando un gil, estamos hablando de que desde allí comenzó la introducción de recursos económicos para financiar campañas que atenten contra lo que sería la libre determinación de los pueblos en lo que sería aspectos democráticos, Freddy. Esta mañana encontré una pieza en la cuenta de X, que está en alguna cuenta de alguien, que yo la puse hace algunos meses, pero además yo tuve contacto con el periodista Guillén, pues, quien hizo la investigación. Ya. ¿Qué hace Correa? Lo primero que hace él es, porque seguramente ya fue reclutado por el socialismo del siglo XXI, peste coyuntural. Vivimos una peste. Todavía no terminamos de fumigarla del todo, una peste. Claro. Entonces cuenta Correa, está ahí los relatos de este tipo, que fue a un evento militar donde estaba Chávez y todo el genuflexo se le arrodilló, ¿no? Ya todo estaba previsto que lo dejen pasar, etcétera, ¿no? Porque no es que los dejaban pasar, no, él ya era de ellos. Ya tenía la venia de las FARC, ¿no? Yo no sé si tenía finalmente la venia de Cuba, porque el celo de Fidel Castro, de los hermanos Castro, era tal que incluso pues se presume que cuando Lula le dice a Chávez, no es que se presume, se colige, ¿no? Cuando le dijo Lula a Chávez, yo tengo una gran infraestructura y con unos médicos extraordinarios, y es verdad, el Brasil tiene una medicina muy avanzada en temas oncológicos. Claro. ¿No? Y claro, Chávez hizo maleta para irse al Brasil y alguien se le acercó y le dijo al oído, a ver un momentito, tú no te puedes ir ¿cómo se llama? Al Brasil. Y esto no es una novedad, pues, porque ¿quiénes cuidaban a Correa aquí? Los cubanos y los venezolanos, pues. ¿Quiénes cuidan fuera? Los venezolanos, esos son sus guardaespaldas. ¿Quiénes protegían a Chávez? Los cubanos, el Departamento de Inteligencia de Cuba, ¿no? Claro. Vamos, en la KGB de la vieja Unión Soviética de Stalin, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que digo, yo no sé si tenía pues la bendición de Fidel Castro, porque hay una nota
que alguna vez surgió de que le aconsejaba Fidel en un paper a Chávez de que les dé de comer por la izquierda a los milicos, a los gorilas, sayones como los conocíamos en el Ecuador en la época de los 70s, cuando no estaban dedicados a vivir con la mochila con la constitución en la mochila, eran dictadores. Entonces se usaba estos adjetivos contra ellos. Yo recuerdo a los dirigentes estudiantiles de la época haberlos visto batallar en las calles de Loja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un paper le dice que primero que les dé de comer, es decir, que les abra los contratos. Una vez que estén involucrados, ya los puede manejar. Y le decía que Correa no es un tipo de confianza, que no es de fiar, ¿no? Por eso incluso Correa, una vez cuando ya estaba casi con la puerta del epitafio, del nicho, lo recibió casi. Cuando fue Correa a La Habana con la canciller de la época, la señora Espinosa, a regalar las casas en Santiago de Cuba, no lo recibió Fidel, pues. No lo recibió, ¿no? No vino a la transmisión del mando de Correa. Fidel vino a la transmisión del mando del presidente Borges el año 88, ¿no? Entonces vino Fidel, vino, ¿cómo se llama? El señor Ortega. Por supuesto que todos éramos curiosos, pues yo trabajaba en el Congreso, pero aparte de eso yo era jefe de noticias de la cadena de emisoras Gran Colombia, pues entonces con mi grabador ingresé y me paré al lado del comandante para verlo y para escucharlo lo que hablaba, pero él era más dicharachero que conversador de temas políticos, él contaba anécdotas, ¿no? Desde luego contó pues las anécdotas del general Matus, que fue visitado por orden de él por Camilo Cienfuegos y después la avioneta desapareció, y tampoco contaba que desde luego que ya lo vio que crecía a Camilo Cienfuegos y de pícaro y así de timador, le dijo, estoy bien, Camilo. Y Camilo le dijo, sí, vas bien, Fidel, sigue nomás hablando. Así es las cosas, ¿no? Entonces, les dijo a Chávez, ahí te envío uno y un tonto útil. Y por supuesto, cuando visita a Chávez Correa, se arrodilla y se le presenta, le dice, yo soy el fulano, y el otro lo toma del hombro, ya. Y va donde la mamá y le dice, vino un muchachito que me da más o menos buena espina, y lo vamos a apoyar a propósito del dinero que tú dices. Entonces, telegrama, estoy hablando como en el pasado, telegrama a las FARC, ahí te envío uno. Entonces, habló con las FARC, fue el coronel Brito, las FARC hablaron con el mismo hermano dijo eso, ¿no? Claro. Entonces lo financiaron. Y él decía, yo primero nunca los voy a ustedes a ubicar como terroristas. No, ustedes son, ¿cómo era lo que es? Insurgentes, algún término así, medio raro, ¿no? Pero eso sí, ustedes me están apoyando, yo voy a ganar, pero tienen que hacerme un favor. Yo necesito terminar con Álvaro Noboa, porque si a él lo dejamos vivo, me puede ganar las elecciones. Y es mejor no tener contendores, decía él, ¿no? Antes que tener que hacer fraude. Sí, pues manipular todos los procesos electorales, ¿no? Y le pidió a las FARC que les envíen, que le pongan droga en los barcos que exportaban banano de Álvaro Noboa, pues. Claro que se les durmió el diablo, porque ahí esto no me contaron, yo estuve ahí, pues no. El abogado Noboa hizo un convenio público con la DEA, donde sacaba una certificación de ese organismo de que los barcos no tenían droga, no estaban contaminados. Entonces no había poder humano que puedan meterse eso, o a lo mejor lo metían preso, pues, ¿no? Claro. Freddy, te consulto algo allí de lo que tú acabas de manifestar, porque es interesante. O sea, escuchar y preguntar a personas que entienden el tema político del Ecuador, que lo han vivido e incluso lo han soportado en sus espaldas, como fue el caso tuyo cuando hubo el tema de los asambleístas de los manteles o de los diputados de los manteles, cuando
activó a los suplentes para poder aprobar lo que sería la convocatoria a la Asamblea Constituyente en el tiempo del correísmo. Te consulto algo que está allí con los tiempos actuales. El presidente Noboa activa a través, no el presidente Noboa, sino el Consejo Nacional Electoral, activa dos figuras. La una, el tema de la caja chica, que se investigue, lo están investigando, y a renglón seguido, suspensión por 9 meses de un partido político que tiene serias dudas en su andamiaje e incluso de cómo ha gastado recursos económicos en procesos de campañas electorales. El señor Moreno está en la República del Ecuador. Tú has hecho un desglose informativo de lo que ocurrió durante los últimos 10 años del gobierno del señor Correa en el Estado ecuatoriano. Tú no eres afín al socialismo del siglo XXI, pero el señor Lenín Moreno sí lo es, porque estuvo y es parte de esa estructura desde sus inicios, incluso en el momento que giró y dijo: aquí no va más esta contaminación, si cabe el término, ambiental política para el Estado ecuatoriano, sino que vamos por los pilares del republicanismo. ¿Qué información puede tener un vicepresidente que estuvo junto al expresidente Rafael Correa Delgado? Y los elementos que te describí sobre el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se puede configurar, a lo mejor desde un punto de vista informativo, causales para un juzgamiento al socialismo del siglo XXI desde el 2008 hasta la presente fecha, estimado Freddy? La tecnología permite que, equivalente a que uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, ¿no? Le acabo de enviar al teléfono de Lyndon una nota que tiene que ver con la pretensión de las FARC, de Correa, que pidió a las FARC que le pongan droga a Álvaro Noboa. Le acabo de enviar este momento. Esa investigación, yo fui parte de esa investigación. A mí me llamó el señor Gonzalo Guillén, porque me pedía información, ¿no? Y obviamente yo hablé con Álvaro Noboa y le dimos toda la información que teníamos que darle, más la que él tenía, pues y ahí está, le acabo de enviar este momento. Sí, ya está revisando lindo. Sí, segundo. Ya me lo está haciendo. A ver, segundo, hay un tema bien importante. Los correístas, conocido como alias Chorizo. Alias Chorizo, le sacaron los ojos a este hombre porque, y logró escapar de las FARC. Y con el dolor y todo, es una cosa terrible, ¿no? Porque estos criminales son así. Logró escapar y él hace esas declaraciones. Esto fue presentado en Bogotá, pero tenía un propósito de que sea presentado en un hotel para las agencias internacionales de prensa en Bogotá. Y logró, ¿cómo se llama? Lograron las FARC a través del embajador del Ecuador en Bogotá, el señor Vallejo, yerno del señor Cachito Vera, ¿no? Que fue ministro de Educación en el gobierno del presidente Borja. Lograron boicotear esa reunión, ¿no? Porque ¿quién era el presidente en esa época? El presidente Santos. Y él ya había adherido a las FARC. Terminó de aliado de las FARC. Ese es el IRRI que tiene el presidente Santos. Aliado de se bronquearon con el expresidente Álvaro Uribe. Sí, o sea, aliado de las FARC a nombre de la paz. ¿No? Y quedó libre Moncada, Drich, etcétera. Todos estos bandidos de las FARC. Muy bien. Entonces, el financiamiento para la RSC está de hace rato. ¿Cómo es la foto de Correa con los Leandro Norero, con la gente vinculada al narcotráfico? ¿Para qué era? Para saludarse. Hay esas declaraciones de los señores Ostaiza, de que ellos fueron reclutados y obligados a meter plata para la campaña. Está ahí, pues, ¿no? ¿Qué hace el correísmo? Es como más o menos alguien que tiene alguna psiquis que lo atrae la violación a menores, ¿no? Se convierte en un pastor, pues, entre comillas, por supuesto, pastor, perdón usar el nombre, de comenzar a hablar en contra de eso. Es decir, más o menos
poniéndose una especie de coraza infranqueable para después delinquir. Es casi una operación campana. Es que esto es imposible. Habrá que amputar el genital de los violadores porque esto no puede darse, qué sé yo. Y los únicos que cumplen eso es falso, cuando lo dicen así se presentan como unos luchadores contra ese flagelo contra los niños. Y eso es falso. Los únicos que cumplen es en la cárcel, que tienen códigos. Llega un violador de niños y lo matan, pero lo matan de forma cruel. Ese es ya casi como una especie ese es un plan de vida de esta gente que ha delinquido, ¿no es cierto? Entonces, Sí, ¿qué es hicieron una ley. ellos? Cuando hicieron la reforma al COTAD, los correístas, entonces decían, como eran impolutos, como tenían que presentarse con túnica impecable, ¿no? No usaban túnica porque no es moda, si no se habrían puesto túnica y sandalias, ¿no? Entonces, a ver, lo peor que puede pasar es que los partidos políticos sean contaminados con dinero sucios. Hagamos una norma en la reforma al COTAD. Y una reforma, pero así, que dé con una llave maestra para la fuerza coercitiva del Estado, que decía, con tan solo la denuncia del fiscal general, el Tribunal Contencioso Electoral, que es el área jurisdiccional de la función de transparencia, de la función electoral, que ahí están las otras funciones, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál era la película para la gente? Decía, chute, estos manes sí quieren limpiar realmente a los partidos políticos, evitar que metan plata del robo, del narco, etcétera, etcétera, etcétera. Hacían esa norma, y esa norma quedó en vigencia. Y ocurre que ellos no son gobierno. Y ocurre que viene otro gobierno y no duda un instante, ¿no? Un instante en dar el apoyo, un apoyo institucional, como por ejemplo cuando el presidente fue a esta operativa de CENEL. ¿Qué hizo el presidente? Dice, el ministro del Interior es nombrado ¿por quién? Por el presidente de la República. Se ha de entender pues, que el ministro le dice presidente. Mañana hay este operativo que ha dispuesto el fiscal. Por supuesto, y ustedes tienen que poner toda la policía para hacer eso. Y cuentan con mi apoyo. Y el ministro le dice, usted es mi autoridad nominadora. Quieren que esté presente, porque además es un apoyo para la policía, es un apoyo para las Fuerzas Armadas, es un apoyo para los jueces, es un apoyo para la sociedad, que el gobierno no va a claudicar en su lucha contra la corrupción. Ah, no, pero ya salieron los defensores, ¿cómo es posible que el presidente ha ordenado tarea de ilusos, mequetrefes, soquetes y cacacenos? No les cree nadie. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? No, denuncia, señores del Tribunal Contencioso Electoral. Estamos a puertas de un proceso electoral. Y estos se preparan para meter plata al narcotráfico con sus candidatos, no tienen idea. Muchos, otros han de saber y se hacen los giles, ¿no? Así que le pido, por favor, de urgencia, intervenga para evitar que estos participen, porque ese partido político ha recibido plata, ¿no? Sucia. Ahí está la denuncia. Eso dice la ley. No es que hicieron ley y norma para esto, no, eso dice la ley. Eso está establecido y está establecido desde el año 2011. Esa es la verdad, mi estimado Pablo. Freddy, salió la señora Rivadeneira y dijo, ¿cómo es posible que en pleno proceso electoral ya convocado nos eliminen al partido? No lo están eliminando, lo están suspendiendo. Y dice la norma que pueden suspender de 2 meses a 14 meses. No, ya viene lo bueno. Ahorita están suspendidos para el proceso nomás. Participen en otro. Pero cuando termine la investigación saldrá todo y se irán a la cárcel. Freddy, te consulto algo. A ver, lo que uno puede visualizar también políticamente y jurídicamente esta situación. Se está desmontando el socialismo en el Ecuador. Se está desmontando el socialismo en todo el continente americano. ¿Por qué te pregunto ello? Porque si tú
escuchaste o puedes revisar, como tú dices, se puede caminar y mascar chicle en este momento. Yo recuerdo que el presidente Trump dijo, los demócratas han sido contaminados por el tema del socialismo del siglo XXI, porque esta es una estrategia de orden global, de apoderarse a lo mejor o destruir la civilización occidental y las democracias donde existen en países como, por ejemplo, el Ecuador, aunque débil la democracia, pero es democracia. Entonces yo te consulto, la presencia del señor Lenín Moreno, un testigo clave sobre cómo se forjó el socialismo en la República del Ecuador, la intervención del Consejo Nacional Electoral sobre la suspensión y preguntarles de dónde tienen dinero para tanta campaña y tantos viajes de la señora Luisa González. Entonces, jurídicamente, con las mismas leyes de autorización de Montecristi, están o pueden desmontar el socialismo del siglo XXI en el Ecuador y cuya llama de la libertad puede enfocar a todo el continente americano, que incluso podría alcanzar Europa, Freddy. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Argentina en este momento? Ya se termina eso de la prisión domiciliaria de la señora Kirchner, ¿no? Son cantidad, pero cientos de propiedades, miles, millones de millones, ¿no es cierto? Claro. Acabo de ver este momento que el contratista más grande de Colombia y toda su familia están con diferentes empresas manejando, dice la noticia, como el 70% de las contrataciones del sector público. Es una cosa brutal. Claro. Los fondos de campaña manejados por el hijo, que se atrevió a decir un día, porque yo creo que hay reglas y códigos, ¿no? Para referirse públicamente y en temas públicos a los hijos o a los padres. Los hijos no pueden juzgar a sus padres. Y sus padres tampoco pueden decir, siempre fue criado a mis espaldas. No estaba muy cerca de mí, claro, seguramente consumían de diferentes, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que ha pasado. Hay un asuntito que no quiero que se me escape. Si Correa tuvo financiamiento de las FARC, también tuvo financiamiento de Odebrecht, con hechos. Revisé esta mañana y voy a poner en mi cuenta de X y le voy a decir a Antonio Ricaurte, que lo veo que cambia de color de lentes. Yo he tenido relación con él, nos conocemos, conocí a su papá que fue integrante del Partido Conservador, pero ya también está de muy vivo. Le voy a decir, Antonio, ¿por qué no le recuerdas a la ciudadanía que tú fuiste en la comitiva de Correa en un avión Discovery piloteado por el señor Mario Viteri en noviembre del año 2006 de Quito a Brasilia a hablar con Correa, y el que pagó la nave fue el señor Fernando Reis? Este nombre no está publicitado. Fernando Reis. Fue un avión privado, porque no le cuentas. ¿Por qué se fue donde Lula? Porque Correa ya le entró la gula por el billete. Si ya tenía el financiamiento de campaña, bueno, pues Odebrecht tiene tantos contratos en el Ecuador y había hecho tantas cosas por levantar esos contratos. Pura coima, pura coima. Ahí hay una larga historial. Ahí hay varias personas involucradas en esto, ¿no? Pero no en el Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Nigeria. Ellos han sido, en el Perú, pues el faenón del túnel de no sé cuántos, que hicieron un contrato brutal, multiplicado por cuántas veces el sobreprecio, el faenón de Olmos, algún nombre así es. Entonces, ¿por qué se fue Correa antes de asumir el poder? Se fue a hablar con Lula y se fue con Fernando Reis. Y ahí cayeron Concienzado Santos, ahí cayeron Marcelo Odebrecht, que estuvo preso, no sé si ha salido. Entonces hablaron con Correa. ¿Cuántas obras tienes en el Ecuador? Tantas. Tengo Toachi Pilotón. Tengo la ruta viva al aeropuerto nuevo. Tengo el proyecto San Francisco. Tengo el proyecto Manduriaco, tengo el proyecto de Tabacunda, una cosa brutal, pero brutal.
Delcy Se Tanizagua. presenta, se presenta pues en el cóctel, en la jarana con la gente de Odebrecht. ¿Y quién era el ejecutivo de Odebrecht en el mundo como lobista? Lula, pues. Lula, pues. Sí. Lula. Odebrecht paga el hotel en Brasil y eso salió en el diario El Comercio en esa época. Yo estuve en una reunión con este señor antes de que se posesione Correa, con Mario Ricaurte en la casa de una actriz, Rosana Iturralde, que había conseguido un triunfo judicial favorable porque tuvo un inconveniente saliendo del país, ¿cómo se llama? Un enfrentamiento con la policía, uno de mis hermanos que era fiscal, en alguna mano le había dado y me invitó a una reunión a hacer música y ahí estuvo Antonio, ¿no? Recién regresaba con Correa de Brasilia, le digo, o sea que te fuiste en la comitiva. Y dice, mira, chuta, el Rafael, pues, estamos toda la izquierda, porque él era medio de Pachacuti, pero comía caviar. Ya. Como en la Católica, los hijos de los millonarios se ponían la camiseta del Che. No entendían, pues, en los 70s. Tú estás hablando del señor Ricauter, el que fue alcalde, que llegó también por casualidad a ser alcalde del Cantón Quito. Sí, porque renunció el alcalde que iba a ser candidato. Entonces, pero además, allá por el año 2017, él hablaba a nombre de Odebrecht de forma impresionante en los medios. Era casi el vocero, ¿no? Y de ahí desapareció porque hubo el problema que la mujer le dijo que la concejal, que él hizo una declaración de esas que no hace sino un canalla, y dijo que esta chica concejal era una ofrecida que le ha hecho quedar mal que le va a hacer perder el matrimonio, unas cosas como es, unas cosas impresentables. Pero eso no es el punto, allá los temas personales yo no me meto. Pero entonces, pues, como lo veo que está hablando Antonio, voy a poner en la cuenta de X de él y voy a decir, Antonio, ¿por qué no le refrescas la memoria al pueblo y te la refrescas tú también o pídeme ayuda para ayudarte? No, porque tú fuiste con Correa, donde el gran equipo de Odebrecht, pues. Entonces ahí hicieron el parapeto del 2017 que Correa los votaba del país. Ya. Que los sacaba del país. Y eso no le correspondía al Ejecutivo, pero lo dijo. Eso le correspondía a un juez, ¿no? A un juez, pero lo dijo, ¿no? Ya. Entonces se fueron y regresaron con premio. Ahora, yo quiero consultarte algo, Freddy, porque tenemos media hora. Pues. Sí, tenemos media hora. Quiero consultarte, o sea, el peligro del señor Lenín Moreno para la Revolución Ciudadana y para todos estos adeptos que comían dentro del corral del socialismo del siglo XXI sería la amenaza política de que la información que pueda liberar el señor Lenín Moreno, por ejemplo, como tú acabas de manifestar sobre la situación de el señor Ricauter, que a lo mejor refrescando la mente podría alejarse una candidatura en cualquier sentido que pueda tener interés él en este proceso que se avecina, por las circunstancias que también era parte del corral donde los comensales llegaban, se nutrían, entre comillas, y salían. ¿Puede alterar el proceso político en el Ecuador? A ver, yo diría que la caída libre en la que está el correísmo es casi, es imposible una reversa. Ya. Hasta en un avión ya cuando se va a estrellar, ¿no? Porque se le fue el tablero de instrumentos y de pronto se encuentra con que está ahí, puede retacar, ¿no? Puede retacar. Esta situación del correísmo, a ver, nosotros tenemos una relación con los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado total, pues, ¿no es cierto? Eso claro. Es lo que los aterra, y sin embargo fue el hermano Caín del presidente Lazo, acompañado de la señora Paola, fue a los Estados Unidos para hablar con los demócratas, a quejarse y a llorar donde ellos. Son tan imbéciles que creen que los demócratas son comunistas. No son comunistas, en Estados Unidos no. Los comunistas son los que se han infiltrado en Nueva York y qué sé yo, y han ido por ahí, pues, exactamente. Los demócratas no son comunistas, ¿no? Entonces,
Solo un rubro, Pablo Lindon Ujú. y ciudadanía que me escucha, solo un rubro en ese terraplén de Montecristi, ¿no? En ese terraplén donde se les burló el presidente Noboa como candidato, dice, no veo la refinería, solo tú la ves, le dijo la rana René. Solo tú la ves, yo no la veo en ninguna parte, ni nadie la ve, ¿no? Ese contrato fue firmado con un sobreprecio brutal. ¿Y quién dio el aval para el trámite, la firma y todo? Pavel Muñoz como director del Semplado, o sea que el Semplades. Ujú. Eh, Hace unos días hablaba con un amigo, anteayer, el jueves, que estaba tomándome un café con un amigo, y me decía, y no pasa nada. Digo, no repitas eso. Lo mismo decían de Correa, lo mismo decían de Glass, lo mismo decían de eso. No repitas si no pasa nada. Lo que ocurre es que para que no tengan la opción de burlarse de la justicia hay que hacer todo con apelo a la ley, los Claro, tiempos, cumplirlos. No puedes dictar sentencia cuando recién estás en la etapa investigativa, tienen que precluir los pasos para poder seguir al siguiente paso. No, pues sí. Y eso se aprende de la naturaleza. Uno no puede sacar el tumor sin poner anestesia y abrir para sacar el tumor. No hay cómo, pues. No, no es posible. Ah, alguien me puede decir, ¿se lo puede diluir? Ah, bueno, dilúyelo entonces. Y después te puede resultar otra vez. ¿Sí? Lo mejor es extirpar para librarse. Entonces, solo un caso. Odebrecht era una de las subcontratistas para el tema de la refinería del Pacífico. Tenían un rubro, 333 millones de dólares. ¿Qué hacían con esa plata? Movimiento de tierras, solo movimiento de tierras, ¿no? Y resulta que claro. Odebrecht, ¿no? Y esto fue investigado por los Estados Unidos, que se originó allá la noticia. Odebrecht pagó una coima de 33 millones de dólares, es decir, exactamente el 10%. ¿Qué tal? ¿Suficiente será eso para que se juzgue a esta organización desde la época de Adán y Eva? Por supuesto, pues, digo, de Claro, Adán y Eva, claro porque que sí, estoy claro. hablando en figurado. Desde Ahora, que yo te consulto, Freddy, allí de lo que dijo el presidente de la República, que en esto de la refinería, la mayor corrupción estaba en el movimiento de tierras, donde allí prácticamente y sacaron todo el provecho, y como no deja factura ese movimiento de tierras, declaraciones del presidente. Entonces, cuando hubo la rehabilitación vial en la República del Ecuador, a lo mejor en el movimiento de tierras, como no deja factura, era también el de sangre económico de la República del Ecuador. Te pregunto algo, solo una porque quiero cosita, conocer Pablo, tus criterios. Sí, solo una cosita. claro, No hablar del proyecto San Francisco, que lo he hablado especialmente en el diario La Hora, y ahí debe estar el recuerdo en la biblioteca, en la nube, porque supongo con la prolijidad del doctor Vivanco deben tener empastado por años y por meses toda eso es una joya, es una joya ujú, equivalente como para ponerlo en una réplica de la biblioteca de Alejandría, hermano. Deben tener ahí, de San Francisco no voy a hablar, he hablado mucho. Solo voy a decirte un caso adicional, aparte de lo de movimiento de tierras de la refinería del Pacífico. El proyecto Manduriaco. El proyecto Manduriaco les entregaron a Odebrecht. ¿Y qué es lo que hicieron como para poner la cortina de que todo se hace con invitación y qué sé yo? Sacaron las bases y presentaron las bases del proyecto Manduriaco y dieron de plazo 20 días para un proyecto que tenía así unas 4,000 fojas. 20 ujú. días. Entonces, ¿por qué Odebrecht presentó la oferta? Porque le dieron haciendo antes. ¿Ah? Entonces, cuando se presentó, ya le habían dado haciendo los mismos técnicos. Y así hay varias cosas, pero varios temas, mi estimado Pablo. Pero algo me ibas a preguntar. Claro, te voy a parafrasear con algo que sucedió y tú también lo conoces. El caso Watergate. ¿Cómo se enteraron los servicios Secretos. de inteligencia y de control de Estados Unidos que algo ocurría, y eso políticamente? Entonces, hubo un garganta profunda que dio la información a los dos periodistas,
y quienes difundieron la noticia sobre cómo se financiaba o cómo era el espionaje entre partidos políticos. Garganta profunda podría ser el expresidente Lenín Moreno, parafraseando el caso Watergate. Freddy. No, porque ciertamente hay alguna subjetividad en el tema de los que se trataron en este tema de la época del presidente Nixon, de Watergate, pero esto está materializado. Aquí hay papeles. Ya, perfecto. Aquí hay papeles. O sea, es una cosa impresionante. Desde luego que el presidente Moreno tendrá más de una cosa que comentarnos, ¿no? Como por ejemplo, te pregunto. Sí. ¿Fue golpe de Estado el 30 de septiembre, sí o no? ¿El 30S? El 30S. Eso fue... No, yo digo, le podrían preguntar al presidente Lenín Moreno. Eso también está materializado. Pero además, te pregunto una cosa, mi querido Pablo. Claro. Perdón, eso te pregunto porque el que pregunta es el periodista. No te preocupes. Es un diálogo, es más que una entrevista, es un diálogo. Aquí no hay... colega, Freddy, cuando estabas en radio. Pero acá, no, aquí es un diálogo. A ver, Correa el 30 de septiembre, luego del pretexto de una reacción policial por cuanto fueron en su dignidad afectados. Les quitaban una condecoración a un policía que se juega la vida persiguiendo a un delincuente o salvando a una señora que está siendo ultrajada por un delincuente. Entonces Correa dijo que eso se termina y que eso hay que quitarles. Hay cosas tradicionales que en la vida son sagradas. Y casi es como una medalla, hermano, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo me puede a mí evitar que yo tenga la medalla? Que yo le pongo fe para que me permita conducir sin contratiempos como el día de ayer, 11 horas, sin parar, ¿no es cierto? Entonces, hay un casito, uno de lo del 30S. ¿Cómo muere Froilán Jiménez? Salían los carros entre los que salía Correa. Muy bien. Y le ordenan a un policía de carne y hueso, por más que haya estado con chaleco, le ordenan que se ponga de escudo del carro blindado. ¿Qué tal? Pero si es más bien para proteger a los seres humanos el carro, ¿no? Claro, por algo es blindado. Además es un escudo bastante grande, no necesitas ni mira telescópica como para disparar a esos. Con los ojos cerrados le puedes pegar, que es un bulto inmenso. Y obviamente ese asesinato planificado por la perversidad de ese gobierno, está ahí marcado como un delito de lesa humanidad que es imprescriptible y que además tiene jurisdicción universal. Solo ese caso a Correa debería tenerlo de cabeza en la Corte de la Haya, aparte el secuestro a Balda, que por el tipo de delito tuvo que suspenderse o si no estaría sentenciado, pero creo que en la Haya ese proceso continúa, ¿no? Entonces, el 30S fue una sonada para victimizarse, pero además hay muertos, pues, en el 30S. Pues. Claro. Luego del 30S fue, no sé cuánto tiempo después, Aloja estuvo con el presidente Alan García Correa, y cantaban desafinados el señor Bustamante y el señor Patiño. Vamos a cantar una canción ecuatoriana, nuestro juramento, par de analfabetos. Nuestro juramento es una canción mexicana del maestro de Jesús, que la cantó Javier Solís, Benito de Jesús, ¿no? Cuando debieron haber cantado una canción de Loja, sea, querían cantar este par de desafinados, ¿no es cierto? Entonces, claro. Y Correa dijo en su discurso, todo él así como era, pues no. Tengo todo leído. Él no canta ni el himno nacional sin teleprompter. O si no, recuérdamelo algún día diciendo unas 2 frases sin leerlas. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿No? Nunca. Entonces dijo, la bota asesina, decía,
pretendieron atentar contra el representante del pueblo. Tenía eso en la punta de la lengua, persiguieron al general Carrión, hicieron todo lo que hicieron, pero a Profesor Jiménez lo pusieron de escudo para que no rayen el carro. Y cuando dicen, no rayarás el carro, para que no rayen el carro, no puede ser, pues, hermano. Allí entró un aspecto del método goebbeliano de la simplificación institucional porque les interesaba, porque había un ordenamiento que lo redactó, creo, el señor Chávez, de la Hermandad Militar Latinoamericana del Socialismo del siglo XXI. Estaba en las páginas de internet, creo que lo habían borrado, porque sí intenté nuevamente buscar esa documentación. Y habían pregonadores en ese sentido, incluso hasta el señor Mujica era en esa parte y los señores Kirchner. Entonces era la simplificación de los elementos de seguridad del Estado ecuatoriano para justificar lo injustificable. Entonces, allí hubo la modificación estructural de organismos que debieron de haber permanecido tal cual iniciaron una República del Ecuador y que hoy prácticamente se están replanteando dichas bases y que habrá que solucionar en un Congreso de la República del Ecuador. Ojalá haya ese talento como cuando usted estaba en el Congreso de la República del Ecuador, Freddy, que trataron temas de la República y no temas netamente particulares. Entonces, por allí la situación. Por eso le preguntaba, o sea, a propósito si era garganta profunda el tema de Lenín Moreno. Sí. Eso está materializado. No diría que podría tener una especie de calificación en ese sentido. A propósito de Mujica, yo les pido ayuda a ustedes, a Lindo, Pablo, les pido ayuda. Busquemos si alguna vez, desde que está Petro en Colombia como presidente, Correa ha ido a Colombia. Yo quiero saber. Yo creo que no. No creo. Sí, no creo. Pero eso es rápido ahí, no sé si ha estado. Y si es no, yo les digo por qué. No. Pienso, no es que yo lo he visto, ni mucho menos. Yo puedo equivocar. Pero si fue a Uruguay, pues el señor Correa, ¿no es cierto? Claro. Ahí tienen un señor que dicen que es de ese grupo y que pronto algo pasará, pues no, ya vendrá otro gobierno, o a lo mejor él mismo dice, no, yo... el límite de la imbecilidad es de que me he dado cuenta, pues, ¿no? A lo mejor le salen unas canas y entiende que los pelos blancos sustituyen a los pelos tontos. Entonces, Correa habló de Mujica todo el tiempo en Uruguay. Todo el tiempo habló de Mujica. Sí. Y ocurre que en el año 2011 o 12, si no me equivoco, Mujica viene al Ecuador. Lo recibe en Guayaquil, Correa. Y claro, pues era el tío rico, ¿no? Rico me refiero a su supuesto volumen de político respetable y qué sé yo, de eso yo no voy a discutir. E incluso les fue tan mal porque no faltó un periodista que se les infiltró y le preguntó sobre la ley de comunicación que tramitaba el papá de Andino, de este que anda hablando del... Ya. Entonces le dice, ¿qué opina de la ley de comunicación? Y Mujica dice, mira, dice, la mejor ley de comunicación es la que no existe. ¡Chuta! Otra no les pasa, les mojó la pólvora, pero viene una partecita. ¿Para qué vino? Vino a firmar un convenio de venta de petróleo de gobierno a gobierno. Ecuador con Petroecuador y Amcana, si no me equivoco, es la petrolera claro. Uruguaya. Freddy, tenemos poco tiempo, o sea, conversar contigo y preguntarte situaciones políticas del Ecuador demanda de mucho tiempo y de muchos programas. Te consulto, esto ya está en el Mercurio. Santiago Díaz es condenado a 29 años, sí. 4 meses de prisión, ¿sí? Sí, fue sentenciado. Esto puede alterar esta noticia que te estoy leyendo, el titular de la noticia. Santiago Díaz es condenado a 29 años y 4 meses de prisión. Correísta, asambleísta del correísmo. En lo más mínimo. Además, el hombre de la caja chica, pues. Claro. El quitarán de ahí, el pinga de oro. El mucholote, pues. Claro. Eso del pinga de oro no es una frase mía, es una frase de Fernando Artieda en el poema Pueblo Fantasma y Clave, por la muerte de Julio Jaramillo. Claro. O sea, dice que Julio Jaramillo era
el súper bacán, el quitarán de ahí, el pinga de oro. Así le decía doña Blanca Garzón, dice el poema, no lo estoy diciendo yo. O Sí, sea, también lo entonces, escuché ese poema, sí. no creo yo que tenga ni altere nada, porque decían estos, estos repetidores de esta banda del GDOs, RC, decían que a Santiago Díaz lo han comprado para que declare contra Correa. No, no, él estaba diciendo, no sé por qué motivación, lo que corría, lo que él trajo plata de Venezuela para la campaña de la señora Luisa González. Entonces decía, O sea, era el que carriaba el dinero al Ecuador. y con eso lo van a perdonar. Está sentenciado a 29 años. Ya. No, o sea, no le sirvió de nada ese asunto. Está sentenciado porque es un delito complicado. Chuta, no sé cómo puede Hay caer. temas, Freddy, tengo pocos minutos, ya prácticamente son 5 minutos que tengo. A ver, hemos estado hablando del tema del Ecuador, te he preguntado sobre Lenín Moreno, las incidencias que puede ejercer en este proceso eleccionario, las consecuencias jurídicas que también puede derivar dependiendo de la información que entregue a los organismos de justicia y de control. En Loja también se está produciendo una información, por ejemplo, sobre el tema de la vialidad en la provincia de Loja, que enfocan directamente al gobierno provincial en administración del ingeniero Rafael Dávila Egues, y también estos efectos nacionales pueden configurar lo que sería el tablero del proceso eleccionario 2027-26 en la provincia de Loja, Freddy. Eso quiero consultarte, pero tenemos pocos minutos y a lo mejor esto va a demorar entrevistarte en otro momento. Veo que la Comisión de Fiscalización va a hacer una investigación sobre este tema, no sé quién ha pedido. Si lo considero necesario, perdónenme yo, no sé, a lo mejor lo llame al asambleísta Álvarez, que es el presidente, para que no se vayan por las ramas. Ahí hay que hacer ni siquiera investigación, porque ahí están los documentos. ¿Cuánto transfirieron en 9 años del Consejo Provincial a Vial Sur? ¿Cuánto? ¿Cuál fue la última transferencia en las horas en que ya se iba el ex prefecto? Que lo veo estos días por ahí hablando entre radios, haciéndose el santito, que no sé qué, que la política, que yo, que por aquí. No te queda bien este tipo y además tratando de decir que todo el que habla de él, porque hablar de él es hablar contra él, porque tiene un rabo de paja impresionante. Yo voy a averiguar cómo es ese asunto, si vale la pena. Igual que los vacunadores en materia informativa, estimado Freddy. Pues lloran, ¿cómo se llama? Rezan. Son una cosa pero impresionante. Si lo considero adecuado, porque yo estoy haciendo una investigación personal de ese tema, puedo pedir que me reciban, ojalá me dieran ese chance, chuta, pero como pez en el agua, es como una legisladora, ex legisladora, que pidió que yo vaya como gobernador, ¿cómo se llama?, a la Comisión de Fiscalización. Ese rato cogí, me fui al aeropuerto y volé a Quito y me llamó el ministro de Gobierno, me dijo, Freddy, yo sé que tú vas a la... Sí, dice, permíteme una sugerencia, una insinuación, algo así fue. Y yo le acepté. Dijo, ¿para qué le vas a dar tribuna? Le digo, no, lo que pasa es que yo quiero a esa sede llegar, que la conozco hasta por donde se sale calladito. Cosa de no dejarle, pero ni siquiera un gramo de oxígeno y que caiga desplomada. Porque no tiene idea de dónde está. Me pide a mí que yo vaya a hacer una información, era un tema de seguridad, pero no le habría dejado ni las hilachas. Y yo le dije, está bien, ministro, no voy a alterar este punto porque había de por medio el juicio, y me regresé por las mismas, ¿no? Entonces, hay unos asuntos súper complicados, ¿no? Por ejemplo, los que ponen las especificaciones en los temas de neumáticos. Yo tengo una investigación que la estoy haciendo por si fuese necesaria en la temporalidad, pero va a ser indispensable en el tiempo. No puede quedarse una persona que ha cometido las más grandes fechorías como si nada. No. Y en estos temas de latrocinios contra el Estado, nunca prescriben. Son sapos e ignorantes. Están alargando el tiempo porque supuestamente en 7 años caducan las acciones de la Contraloría. Sí,
pero en temas administrativos, pero en temas penales que tienen la premisa de ser peculado, por ejemplo, no caducan. Y además, ¿por qué no caducan? Porque hay una fuerza constitucional que es mandatoria y que es absolutamente fuerte mientras exista, de que el peculado es imprescriptible. Así que vi al exprefecto unas 2 radios por ahí hablando, así como hermanito cristiano de esos que se roban las limosnas. Señoras y señores, ha sido un placer. Freddy, muchísimas gracias. Simplemente. Mujica, sí, voy a finalizar. Perdón. Una cosita de lo de Mujica. Vino a firmar un contrato petrolero que le entregaba al país 60, que le vendía el país 60 barriles diarios, no, 60,000 barriles diarios, de gobierno a gobierno. Ellos no tienen una refinería más o menos como una panadería de arriba del Millonaco, que solo hace 20 panes, ¿no? Entonces, sí. ¿Para qué hicieron esa trampa? Para firmar de gobierno a gobierno sin licitación. Y total, ese petróleo va al Golfo de México transportado por la compañía Transfigura de Dapelo. Así nomás son estos. Falta mucho todavía por investigarlos, pero algo me quería decir ya para terminar. No, simplemente era para corroborar una información. Bueno, si quieres tú, la dices, no hay ningún problema, que hay una libertad de expresión. Ayer escuchaba, claro, en horas de la tarde se difundió a nivel de las cadenas informativas internacionales de la existencia de los platillos voladores y posiblemente de inteligencia no humana, de seres extraterrestres. Los servicios, el ministro de la Defensa de Guerra de Estados Unidos, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, liberó esa información por orden del presidente Trump. Bueno, eso como que ha generado muchas respuestas sociales, incluso de orden religioso, y una situación. ¿Qué piensas tú, Freddy, cuando decían que el colambo con el aguaca se pasan peleando? Bueno, decían que como el colambo estaba allí repleto de oro, que habían gallinitas de oro, cuyes de oro, y bolas de oro, dice que la punta de la huaca se la tumbó, digamos así, de una bola de oro. Así decían, pues no. Claro. Esa premisa nos daban antes de jugar un partido de vóley o de básquet contra Cariamanga. Pero así bueno, ¿qué opinión tienes? Bueno, es un tema que demanda mucha profundidad. Veo que están levantando la reserva o el secretismo respecto de estos temas. Eso es lo primero que escuché. Casi podría decir lo que nos faltaba. Esto puede en el mundo diseñar otro tipo de incluso de acciones de la sociedad. No sé, me quedo medio corto este instante, pero ya tengo la espinita como para comenzar a leer estos temas. Lo estaremos viendo en el pasar del tiempo. Sí, eso va a obligar a muchos estados a replantear una exopolítica. Sí. Sí. Freddy, muchísimas gracias por haber estado y por habernos, por haberte puesto intranquilo en tu tiempo que estás desde la distancia. Gracias por aclarar algunos temas que hemos consultado. No estoy tranquilo cuando hablo con ustedes, estoy como pez en el agua, o sea, ya me puse 11 hoy día. Mira cómo me veo. Claro. Nos vemos. Sí. Un abrazo, hermano. Igualmente, Freddy, un gusto haberte tenido aquí en Expresión Política. A ustedes, amigos, gracias también por la gentil sintonía y habernos aperturado en sus domicilios para conocer estos criterios y estos cuestionamientos que hemos realizado a través de Expresión Política. Un feliz resto del día. La Alianza Estratégica. Radio Planeta 106.1 FM presentaron